Pensaban que estaba rota, pensaban que era una indigente. La familia de la Torre había invitado a Sofía de nuevo a sus vidas por una única razón, para reírse de su miseria mientras su exmarido se casaba con una mujer más joven y rica. Beatriz de la Torre, la cruel matriarca, incluso le había asignado un sitio en la mesa del servicio solo para hurgar en la herida, pero cometió un error de cálculo fatal. No sabía que Sofía no vendría sola. Cuando las puertas de la basílica se abrieron de par en par, Sofía no entró con lágrimas en los ojos. Entró con 3 niños idénticos que eran el vivo retrato del novio, y el secreto que llevaba ocultando durante 4 años estaba a punto de convertir esta boda perfecta en un campo de batalla. El sobre era pesado, de color crema, y olía ligeramente a un caro perfume de azahar, un aroma que Sofía Navarro conocía demasiado bien. Era el aroma de Beatriz de la Torre, la mujer que había convertido su vida en un infierno durante 3 años. Sofía estaba en el vestíbulo de su moderno ático acristalado en el corazón del distrito de Salamanca, en Madrid, dándole vueltas al sobre en las manos. La caligrafía era impecable, tinta dorada brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Don Alejandro de la Torre y la señorita Valeria Campos tienen el honor de invitarle a su enlace. Sofía soltó una risa seca y sin humor. Alejandro, el hombre que le había prometido amor eterno, solo para quedarse de brazos cruzados mientras su madre Beatriz la destrozaba pieza a pieza. Alejandro, que había firmado los papeles del divorcio hacía 4 años sin siquiera mirarla a los ojos, entregándole un mísero cheque que Beatriz le había arrojado a los pies como si le pagara a una criada. «Mami, ¿de quién es eso?» Sofía bajó la vista. Leo, uno de sus trillizos de 4 años, le tiraba de los pantalones de pijama de seda. Detrás de él, Samuel y Marco estaban construyendo una fortaleza de cojines en la alfombra del salón. Tenían los ojos de Alejandro, ese azul gélido y penetrante, y su pelo oscuro y ondulado. Pero tenían la barbilla de Sofía, su terquedad y su corazón. «No es nada, cariño. Solo publicidad», dijo Sofía en voz baja, revolviéndole el pelo a Leo. «Ve a jugar con tus hermanos». Entró en la cocina y lanzó la invitación sobre la isla de mármol. Su asistente, una mujer de mente ágil llamada Carla, levantó la vista de su tablet. «Déjame adivinar», dijo Carla, mirando las letras doradas. «¿Los de la Torre?» Beatriz corrigió Sofía, sirviéndose un vaso de agua para calmar el repentino revuelo en su estómago. «Me ha invitado a la boda de Alejandro. Es el próximo sábado en la finca de los de la Torre en Sotogrande». Carla bufó. «Te echaron con una maleta y lo puesto. ¿Para qué te quieren allí?» «Para regodearse», dijo Sofía, con la voz endurecida. «Beatriz quiere restregarme lo que me perdí. Quiere restregarme por la cara que Alejandro se casa con Valeria Campos, la hija del senador. Dinero viejo. El tipo de chica que Beatriz siempre quiso para él. Cree que sigo siendo la camarera sin un duro que Alejandro conoció hace 5 años. No tiene ni idea». Sofía se acercó a la ventana, contemplando el perfil de la ciudad. Hacía 4 años había abandonado la finca de los de la Torre en un Seat Ibiza viejo y oxidado, embarazada y aterrorizada. No le había hablado a Alejandro de los bebés. ¿Para qué? Beatriz la había acusado de ser una cazafortunas, de haber atrapado a Alejandro. Si hubiera revelado el embarazo, Beatriz o le habría quitado a los niños, o se habría asegurado de que Sofía no viera ni un céntimo de la manutención mientras le convertía la vida en una pesadilla legal. Así que Sofía había huido. Había luchado, pero también había sobrevivido. Y luego, había prosperado. Había usado sus últimos ahorros para fundar una pequeña agencia de marketing. Había sido agotador, trabajando jornadas de 18 horas con 3 recién nacidos en un portabebés. Pero entonces llegó el gran golpe, una campaña viral para un gigante tecnológico que la puso en el mapa. Luego otra, y después una fusión. Ahora, Sofía Navarro no era solo una camarera. Era la CEO de Navarro Asociados, una de las agencias de branding más cotizadas del país. Su patrimonio neto probablemente triplicaba la menguante fortuna de los de la Torre, aunque ellos no lo sabían. Para ellos, los de la Torre seguían siendo la realeza, y ella, la plebeya. Su móvil vibró, un WhatsApp de un número desconocido. «Espero que hayas recibido la invitación». Mamá insistió. «Pensamos que te vendría bien una comida gratis. La etiqueta es rigurosa, pero haz lo que puedas. Alejandro». Sofía se quedó mirando la pantalla. Ese no era Alejandro. Alejandro era débil, pero no cruel. Ese mensaje tenía el sello de Beatriz por todas partes. «¿Creen que me muero de hambre?», susurró Sofía, mientras una sonrisa lenta y peligrosa se dibujaba en su rostro. Carla observó a su jefa, reconociendo esa mirada. Era la mirada que ponía Sofía justo antes de cerrar un trato multimillonario. «Sofía, ¿qué estás pensando?» Sofía cogió la invitación de nuevo. Pasó el dedo por la fecha en relieve.
Quieren un espectáculo, dijo Sofía, su voz bajando a un susurro. Invitaron a la exmujer para humillarla, para sentarla al fondo y reírse. Beatriz quiere demostrar que ganó. Se giró para mirar a los niños, que ahora se reían mientras derribaban la fortaleza de cojines. 3 hermosos y saludables herederos del apellido de la Torre, mantenidos en secreto durante 4 largos años. Carla, dijo Sofía bruscamente. Despeja mi agenda para el próximo fin de semana y llama a la estilista. Necesito un vestido. No un vestido cualquiera. Necesito un arma hecha de seda. ¿Y los niños?, preguntó Carla. Sofía miró a sus hijos. Consígueles smokines a medida. Si Beatriz quiere una reunión familiar, creo que ya es hora de que conozca a sus nietos. La finca de los de la Torre en Sotogrande era exactamente como Sofía la recordaba. Ostentosa, imponente y fría. El extenso césped estaba cuidado al milímetro. Una enorme carpa blanca se había erigido cerca de los acantilados con vistas al mar, adornada con miles de rosas blancas. Era una exhibición de riqueza destinada a intimidar. Dentro de la suite de preparación, Beatriz de la Torre se ajustaba su collar de diamantes en el espejo. Tenía 60 años, pero con suficiente cirugía como para pasar por unos 50 congelados. Su mirada era aguda, depredadora. ¿Está aquí?, preguntó Beatriz sin darse la vuelta. Alejandro, de pie junto a la ventana en su esmoquín, estaba pálido. Hacía girar un vaso de whisky. Su mano temblaba ligeramente. No lo sé, madre. Sigo pensando que ha sido una mala idea. ¿Por qué invitar a Sofía? Es mezquino. Es cerrar un ciclo, Alejandro, espetó Beatriz, volviéndose para mirarle. Y es un recordatorio. Valeria es perfecta. Viene de buena familia. Aporta contactos. Sofía fue un error. Una mancha en nuestra historia. Quiero que la veas hoy, con su vestido barato de centro comercial, con aspecto cansado y envejecido. Y quiero que te des cuenta de cuánto te salvé. No ha respondido al mensaje, murmuró Alejandro. Quizá no venga. Vendrá, se burló Beatriz. La gente como ella nunca rechaza una barra libre y la oportunidad de codearse con la élite. La he sentado en la mesa 19 junto a las puertas de la cocina y al lado de los baños. Alejandro suspiró, mirando a los invitados que llegaban en Bentleys y Rolls Royces. Quería a Valeria. Claro, era guapa, segura, y su madre la aprobaba. Pero una pequeña parte de él todavía pensaba en Sofía. La forma en que se reía, la forma en que le miraba antes de que el dinero y su madre se interpusieran. Mientras tanto, a 1,5 kilómetros de allí, un convoy de 3 Mercedes-Benz clase 5 negros avanzaba firmemente hacia la finca. Dentro del vehículo principal, Sofía estaba sentada tranquilamente. Llevaba un vestido que costaba más que un coche de gama media. Un diseño de alta costura de Versace en un profundo verde esmeralda, con la espalda descubierta, que se ceñía a su figura como cristal líquido. Su pelo estaba recogido en un intrincado moño moderno, revelando unos pendientes de diamantes que captaban la luz con cada movimiento. Pero los verdaderos protagonistas estaban a su lado. Leo, Samuel y Marco, sentados en sus sillas de coche, parecían príncipes en miniatura. Llevaban smokines de terciopelo a juego, Leo en azul noche, Samuel en burdeos y Marco en verde bosque. Parecían caros. Parecían poderosos. ¿Recordáis lo que hemos practicado?, preguntó Sofía mirándolos. Ser educados, dijo Leo. No correr, añadió Samuel. Estar siempre juntos, terminó Marco. Muy bien, chicos. El coche redujo la velocidad al llegar al control de seguridad en la entrada de la finca. El guardia, con una lista en la mano, se asomó por la ventanilla que el chofer bajó. ¿Nombre? Sofía Navarro, dijo el chofer. El guardia repasó la lista. Frunció el ceño. Tengo una Sofía Navarro para el servicio de transporte desde el aparcamiento B. Sofía pulsó un botón y la ventanilla trasera se deslizó suavemente hacia abajo. Se bajó las gafas de sol de diseño y miró al guardia a los ojos. Abra la cancela, dijo en voz baja. No era una petición, era una orden, dada con la autoridad de alguien que dirigía consejos de administración. El guardia balbuceó, desconcertado por el aura que irradiaba el coche. No discutió, les hizo pasar. A medida que el convoy avanzaba por el largo camino de grava, las cabezas comenzaron a girar. Los invitados socializaban en el césped durante el cóctel de bienvenida. Esperaban las limusinas de siempre. No esperaban un dispositivo de seguridad. Los coches se detuvieron justo delante de la entrada principal al jardín, un lugar reservado para los novios. «Oiga, no puede aparcar ahí», chilló una organizadora de bodas con un auricular, corriendo hacia ellos. El chofer del primer coche la ignoró, saliendo para abrir la puerta trasera. Un silencio se apoderó de la multitud cercana. Beatriz, que acababa de salir a la terraza con una copa de champán, entrecerró los ojos. «¿Quién es? ¿El senador?»,
La puerta se abrió. Primero, un par de tacones de Christian Louboutin pisaron la grava. Luego Sofía salió. Se irguió en toda su estatura, alisando la seda esmeralda. Parecía radiante. Parecía una estrella de cine. No se parecía en nada a la chica llorosa que había sido arrastrada fuera de esa casa hacía 4 años. Una ola de susurros recorrió la multitud. No, no puede ser. ¿De quién va vestida? ¿Es vintage? La copa de Beatriz se congeló a medio camino de sus labios. Al principio no reconoció a Sofía. La mujer que recordaba era sencilla, vestida con vestidos florales de grandes almacenes. Esta mujer era una diosa de la venganza, pero el verdadero shock llegó un segundo después. Sofía se volvió hacia el coche y extendió la mano. Venga, chicos. Uno por uno, salieron de un salto. Leo, Samuel, Marco. La multitud ahogó un grito audible. Era innegable. El pelo oscuro, la forma de la mandíbula, y cuando levantaron la vista, parpadeando bajo la luz del sol, 3 pares de ojos azul de la Torre escanearon a la multitud. Eran copias al carbón de Alejandro de la Torre a los 4 años. A Beatriz se le cayó la copa de champán. Se hizo añicos en la terraza de piedra, el sonido resonando en el repentino silencio. Alejandro, que había salido detrás de su madre, se agarró a la barandilla, con el rostro desprovisto de todo color. Miró a los niños, luego a Sofía y de nuevo a los niños. Las cuentas le golpearon como un puñetazo. 4 años. Sofía ajustó la pajarita de Marco y luego miró hacia la terraza. Clavó su mirada en la de Beatriz. No sonrió, no saludó. Simplemente la miró con una intensidad fría y tranquila que le provocó un escalofrío a Beatriz. Sofía tomó las manos de sus hijos, 2 a un lado, 1 al otro, y comenzó a caminar hacia los asientos de la ceremonia. La multitud se abrió para ella como el mar rojo. Mami, susurró Leo en voz alta, su voz audible en el silencio. ¿Ese es el papá del que nos hablaste? El del balcón. Sofía no levantó la vista. Solo hemos venido a ver un espectáculo, cariño. Sigue caminando. No se dirigió a la mesa 19, cerca de los baños. Caminó directamente a la primera fila, al lado designado para la familia del novio. Un acomodador, un joven con cara de pánico, se interpuso en su camino. Señora, esto está reservado para la familia directa. Sofía le miró. Luego señaló a los 3 niños que estaban a su lado, que en ese momento miraban el altar con expresión aburrida. Creo que descubrirá, dijo Sofía, su voz suave como el terciopelo pero afilada como una navaja, que no hay nadie aquí más directo que sus hijos. Se sentó, y la boda del siglo empezó a desmoronarse antes incluso de que sonara la primera nota de la marcha nupcial. El aire en la primera fila era tan denso de tensión que parecía que podría partir una viga de acero. Los otros invitados de las primeras filas, una colección de senadores, magnates tecnológicos y la alta sociedad de toda la vida, fingían mirar sus programas, pero todos los oídos estaban puestos en Sofía. Beatriz de la Torre no corrió. Marchó, sus tacones resonando secamente sobre las losas de piedra mientras descendía de la terraza. Su rostro, una máscara de rabia contenida, apenas oculta bajo capas de maquillaje caro, llegó al final del pasillo donde estaba sentada Sofía, que parecía una reina esmeralda en un trono, flanqueada por sus 3 príncipes. ¿Qué significa esto?, siseó Beatriz, su voz baja y temblorosa. Se inclinó, oliendo a champán y desesperación. ¿Cómo te atreves? Te invité para que te sentaras al fondo y aprendieras cuál es tu lugar, no para que convirtieras la boda de mi hijo en un circo. Sofía ni siquiera descruzó las piernas. Alisó la solapa de la chaqueta de terciopelo de Samuel. Hola, Beatriz. Se te ve tensa. ¿Cirujano nuevo? Beatriz se sonrojó con un rojo intenso y desagradable. Fuera de aquí. Ahora mismo. Llévate a estos niños y lárgate antes de que haga que seguridad os saque a rastras. Yo no haría eso, dijo Sofía tranquilamente, finalmente levantando la vista. Sus ojos eran fríos. Tú enviaste la invitación. Tengo la confirmación de asistencia aquí mismo en mi móvil. Y, en cuanto a sacarnos a rastras, ¿de verdad quieres una escena? Mira a tu alrededor, Beatriz. El senador está mirando. El juez Harrison está mirando. Si tu seguridad toca un solo pelo de mi cabeza o de la de mis hijos, te demandaré por agresión delante de la mitad de la élite de Sotogrande. Y ahora tengo el dinero para ganar. Beatriz vaciló. Miró a su alrededor. Sofía tenía razón. Los invitados observaban con ojos hambrientos. Una escena sería un suicidio social. ¿Quiénes son?, susurró Beatriz, su mirada desviándose hacia los niños. No podía evitarlo. El parecido asaltaba sus sentidos. Son mis acompañantes, dijo Sofía simplemente. Justo entonces, Alejandro llegó al final del pasillo. Parecía un hombre caminando hacia el patíbulo.
Se detuvo a 1 metro de distancia, con los ojos clavados en los trillizos. Marco, el más atrevido de los tres, levantó la vista hacia Alejandro. Ladeó la cabeza, un gesto tan dolorosamente idéntico al de Alejandro que un murmullo recorrió los bancos cercanos. Mami, dijo Marco, tirando de la mano de Sofía. Se parece a mí. Alejandro se encogió como si le hubieran abofeteado. Sofía graznó. Su voz era seca, desprovista de la arrogancia que había exhibido 4 años atrás. Sofía, dime, ¿son? ¿Son qué, Alejandro? Le desafió Sofía, su voz elevándose lo justo para que las 3 primeras filas la oyeran. ¿Son los hijos que no querías? No, eso no es correcto. No sabías de ellos porque estabas demasiado ocupado mudando a tu amante a nuestro dormitorio antes de que la tinta de los papeles del divorcio se secara. ¿Amante?, susurró escandalizada una mujer en la segunda fila. Esa era la narrativa que Beatriz había intentado enterrar. Que Valeria y Alejandro se habían conocido después del divorcio. Yo no lo sabía, tartamudeó Alejandro. Miró a Leo, luego a Samuel y después a Marco. Vio su propia barbilla, su propio ceño. Vio el legado de los de la torre devolviéndole la mirada, multiplicado por 3. Las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿Qué edad tienen? 4, dijo Sofía. Cumplieron 4 la semana pasada. ¿Te salen las cuentas, Alejandro, o necesitas una calculadora? Es un truco, intervino Beatriz, interponiéndose entre Alejandro y los niños. Agarró el brazo de Alejandro, sus uñas clavándose en su esmoquín. No seas idiota, Alejandro. Los ha contratado. Ha ido a una agencia de casting para encontrar dobles solo para arruinar tu gran día. Es una pequeña cazafortunas celosa y vengativa. La abuela da miedo, le susurró Samuel en voz alta a Leo. La multitud soltó una risita. Beatriz giró la cabeza para fulminar al niño, pero se detuvo. Samuel estaba frunciendo el ceño, un ceño fruncido y meditabundo que Beatriz había visto en el rostro de su propio marido durante 40 años. Era un sello genético que no se podía falsificar. Empezamos, espetó Beatriz dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Alejandro, al altar. La música está empezando. Sofía, si haces un solo ruido, un solo sonido, te destruiré. Sofía sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. No necesito hacer ningún sonido, Beatriz. La verdad habla por sí misma. La música del órgano se hinchó. La marcha nupcial comenzó. Beatriz prácticamente empujó a Alejandro hacia el altar. Él tropezó, mirando por encima del hombro a los niños hasta que casi se cae sobre los arreglos florales. Ocupó su lugar en el altar, pero no miraba hacia el pasillo esperando a su novia. Miraba fijamente a la primera fila. Las puertas de la finca se abrieron y apareció Valeria Campos. Era la perfección innegable. Su vestido era un pronovias de alta costura, de encaje y tul, con una cola que parecía no tener fin. Sostenía un ramo de orquídeas blancas. Su padre, el senador Campos, parecía orgulloso mientras le ofrecía el brazo. Pero mientras comenzaban el largo paseo por el pasillo, Valeria notó que algo iba mal. Normalmente, en una boda, todas las cabezas se giran hacia la novia. Los invitados sonríen. Se secan las lágrimas. Susurran lo guapa que está. Pero hoy la mitad de los invitados miraban a la primera fila. Estiraban el cuello para ver a la mujer del vestido verde y a los 3 niños pequeños. Valeria mantuvo su sonrisa forzada, pero sus ojos se desviaron hacia un lado. ¿Quién es esa?, se preguntó. ¿Y por qué Alejandro las mira fijamente? Llegó al altar. Alejandro le tomó la mano, pero su palma sudaba profusamente. Estaba temblando. ¿Estás bien?, susurró entre dientes mientras el sacerdote comenzaba la oración de apertura. Sí, respiró Alejandro, aunque parecía que iba a vomitar. El sacerdote, un obispo anciano que conocía a la familia de la Torre desde hacía décadas, sermoneaba sobre la santidad y la lealtad. Las palabras sonaban huecas. Luego llegó el silencio antes de los votos. La finca estaba en calma, salvo por el sonido del mar rompiendo contra los acantilados. «Tengo hambre», anunció Leo. No fue un grito. Fue solo la declaración clara y aburrida de un niño de 4 años en una sala en silencio. «Shh», dijo Sofía suavemente, dándole una galleta de su bolso de mano. El sonido del envoltorio al arrugarse pareció resonar como un disparo. Beatriz, sentada en el asiento de la madre del novio al otro lado del pasillo, parecía a punto de explotar. Hizo una seña al guardia de seguridad que estaba en la sombra. Hizo un gesto de cortar con la mano en la garganta. «Sácalos». El guardia comenzó a moverse hacia Sofía. Sofía lo vio venir. No se inmutó. Simplemente se puso de pie. El movimiento provocó un grito ahogado en toda la congregación. Pensaron que se oponía. «Siéntate», sisió Beatriz, olvidándose de susurrar. Sofía la ignoró. Miró al guardia,
Levantó una mano para detenerlo, y luego miró directamente a Alejandro. Alejandro, dijo Sofía. No gritó, pero su voz se oyó con claridad. Tu madre está enviando a un guardia para que eche a tus hijos. ¿Así es como quieres empezar tu matrimonio? ¿Echando a tu propia sangre a la calle otra vez? El sacerdote dejó de hablar. Valeria soltó la mano de Alejandro. ¿Hijos? Repitió Valeria, su voz chillona. Se volvió hacia Alejandro. Alejandro, ¿de qué está hablando? Es mentira, chilló Beatriz, poniéndose de pie de un salto. Es una mentirosa. Seguridad, sáquenla. No es mentira. Resonó una voz profunda desde el fondo de la carpa. Todos se giraron. Caminando por el pasillo había un hombre mayor, de pelo plateado y rostro severo. Era el doctor Álvaro de la Torre, el tío de Alejandro, la oveja negra de la familia que llevaba años distanciado de Beatriz. Era un genetista de renombre. Tío Álvaro, susurró Alejandro. Vi a los niños en el aparcamiento, dijo Álvaro, caminando hacia el frente. Se detuvo y miró a los trillizos. Y reconozco el sello de los de la Torre cuando lo veo. Señaló a los niños. Heterocromía parcial del iris. Sofía asintió. Tocó la cara de Leo. Enséñaselo, cariño. Leo parpadeó. A la luz del sol, era visible. Su ojo izquierdo era de un azul penetrante, pero había una distintiva mota dorada en el iris. Alejandro la tiene, dijo Álvaro, dirigiéndose a la multitud. Mi padre la tenía. Es un rasgo genético raro, específico de nuestro linaje. A menos que esta mujer haya logrado encontrar a 3 niños actores que casualmente tienen el raro defecto ocular de los de la Torre. Estos son tus hijos, Alejandro. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria retrocedió. Su velo temblaba. Miró los ojos de Alejandro, los ojos de los que se había enamorado, y luego miró a los niños. La mota dorada. Estaba allí. «¿Tienes hijos?», susurró Valeria. «Trillizos. Y no me lo dijiste». «No lo sabía», gritó Alejandro, su defensa desmoronándose. Se fue. «Nunca me lo dijo». «Porque tu madre amenazó con destruirme si no me iba», intervino Sofía, su voz aguda y autoritaria. «Porque me dijo que yo era escoria. Porque me dijo que nunca me quisiste». Estaba embarazada, Alejandro. Estaba asustada. Y sabía que si Beatriz se enteraba me los habría quitado y los habría criado para ser como ella, fríos, despiadados y crueles. Así que los salvé. Miró a los niños, que comían felizmente sus galletas, ajenos al hecho de que acababan de desmantelar una dinastía. «No vine aquí para detener la boda», mintió Sofía con fluidez. «Vine porque Beatriz insistió en que quería presumir. Pues bien, que comience el espectáculo». El senador Campos, el padre de Valeria, se puso de pie. Era un hombre corpulento, con la cara roja de ira. Se acercó al altar, agarró a Alejandro por las solapas de su esmoquín y lo empujó hacia atrás. «Has deshonrado a mi hija», rugió el senador. «Tienes una familia secreta. Hijos ilegítimos». «No son ilegítimos», le corrigió Sofía, su voz resonando. «Fueron concebidos dentro del matrimonio. Son los herederos legítimos de la fortuna de los de la Torre, y legalmente tienen derecho a bastante». Beatriz soltó un grito ahogado y se desplomó de nuevo en su silla, agarrándose el pecho, pero nadie corrió a ayudarla. Estaban demasiado ocupados viendo el desastre. Valeria miró a Alejandro, luego a Sofía, miró a los niños, 3 hermosos e inocentes anclajes que ataban a Alejandro a su exmujer para siempre. «No puedo hacer esto», dijo Valeria. Se arrancó el velo de la cabeza. «Valeria, espera», suplicó Alejandro, intentando alcanzarla. «No me toques», gritó ella. «Eres un mentiroso, y tu madre es un monstruo. No pienso hacer de madrastra de trillizos el día de mi boda». Recogió su enorme falda y corrió de vuelta por el pasillo, sollozando. Su padre y su madre la siguieron, lanzando miradas de odio a la familia de la Torre. Los invitados empezaron a murmurar, luego a hablar en voz alta. Los móviles estaban fuera, la gente grababa. El hashtag Boda de la Torre Desastre probablemente ya era trending topic. Alejandro se quedó solo en el altar. Parecía destrozado. Lentamente, giró la cabeza y miró a Sofía. Sofía permanecía allí, tranquila y serena. Miró a sus hijos. «Bueno», dijo Sofía, mirando su reloj de diamantes. «Ha sido más corto de lo que esperaba. Chicos, despedíos de vuestro padre». «Adiós, papá», saludó Marco alegremente con una galleta en la boca. Sofía se dio la vuelta, el vestido esmeralda arremolinándose a su alrededor, y comenzó a alejarse, guiando a sus hijos por el pasillo hacia la salida. Pero el drama no había terminado. Cuando llegó a la mitad del pasillo, la voz de Alejandro resonó, desesperada y rota. «Espera, Sofía, por favor, no te los lleves». Saltó del altar y corrió tras ella. Sofía se detuvo. No se giró de inmediato.
Hizo una seña al chofer del Mercedes principal para que esperara, y luego le indicó a Carla que llevara a los niños al coche. Id con Carla, dijo en voz baja. Mamá tiene que decir una última cosa. ¿Viene el hombre triste?, preguntó Leo, mirando hacia atrás a Alejandro, que corría por el césped, la chaqueta de su smoking ondeando al viento. Sí, cariño, entrad, poned Bluey en las pantallas. Cuando la pesada puerta se cerró de golpe, sellando a los niños en su burbuja insonorizada y a prueba de balas, Alejandro se detuvo en seco sobre la grava. Estaba sin aliento, con el pelo alborotado y sudor en la frente. Sofía jadeó, extendiendo la mano, pero sin llegar a tocarla. Miró las ventanillas tintadas del vehículo. De verdad son míos. Sofía se giró lentamente. Son míos, Alejandro. Yo los gesté, yo los parí, yo los alimenté. Yo me quedé despierta con ellos cuando tenían fiebre. Tú solo fuiste un donante. Yo habría estado ahí, gritó Alejandro, con la voz quebrada. Si lo hubiera sabido. Si lo hubieras sabido, tu madre habría forzado una prueba de paternidad antes de que nacieran, dijo Sofía con frialdad. Me habría arrastrado por los tribunales. Me habría estresado tanto que podría haberlos perdido. No iba a arriesgar sus vidas por tu ego. Beatriz llegó un momento después, flanqueada por 2 guardias de seguridad, pero ya no gritaba. Jadeaba. Su rostro era una máscara de cálculo. Miró los lujosos vehículos. Los miró de verdad por primera vez. Se fijó en el equipo de seguridad. Se fijó en las joyas de Sofía. Escondiste a mis nietos, dijo Beatriz, su voz baja y peligrosa. Robaste a los herederos de los de la torre. Protegí a mis hijos de un ambiente tóxico, corrigió Sofía. Beatriz se enderezó, alisándose el vestido. El tiburón estaba dando vueltas. Bueno, el secreto ya ha salido a la luz, y no puedes apartarlos de nosotros. Son de la torre. Pertenecen a esta finca. Necesitan ser criados con su herencia, no donde sea que los tengas viviendo. Viven en un ático con vistas al retiro, dijo Sofía secamente. Les va muy bien. Beatriz soltó un bufido despectivo. Por favor. Te conozco, Sofía. Probablemente vives de tarjetas de crédito y alguna mísera pensión, intentando parecer rica para impresionarnos. Pero los pleitos son caros. Las batallas por la custodia son caras. Beatriz se acercó, sacando un talonario de su bolso. Era una jugada de poder que había usado 1000 veces. Seamos razonables, dijo Beatriz, haciendo clic con su pluma. En el fondo eres una camarera. ¿Quieres seguridad económica? Bien, te extenderé un cheque ahora mismo por 5 millones de euros. A cambio, firmas la custodia total a favor de Alejandro. Podrás tener derechos de visita. Supervisadas, por supuesto. Fines de semana, vacaciones. Alejandro miró a su madre, horrorizado. Madre, no puedes comprarlo sin más. Silencio, Alejandro, espetó Beatriz. Estoy arreglando tu desastre. Volvió a mirar a Sofía. 5 millones. Puedes empezar de nuevo. Encontrar un buen hombre de tu nivel. Déjanos a nosotros la crianza de la élite. Sofía miró el talonario. Luego se echó a reír. No era una risa amarga. Era una risa genuina y divertida. ¿5 millones? Preguntó Sofía, ladeando la cabeza. Beatriz, qué adorable. ¿10 millones? Replicó Beatriz, con los ojos entrecerrados. No tientes a la suerte. Sofía dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Beatriz. El aroma de su caro perfume superó el aliento a champán de Beatriz. Beatriz, gané 10 millones de euros el martes pasado antes de comer, susurró Sofía. Beatriz se quedó helada. ¿Qué? Mi empresa, Navarro, Asociados, acaba de gestionar el rebranding para la nueva fusión de Quantum Tech. Mi patrimonio neto personal ronda actualmente los 80 millones de euros y sigue subiendo. Sofía extendió la mano y le quitó suavemente el talonario de las manos atónitas de Beatriz. Lo golpeó contra la mejilla de Beatriz con condescendencia. No necesito tu dinero. Podría comprar esta finca, reducirla a cenizas y construir un aparcamiento para mis empleados sin mirar mi cuenta bancaria. Así que, quédate con tu cheque. Lo vas a necesitar para las costas legales. Sofía se volvió hacia Alejandro, cuya mandíbula estaba prácticamente en la grava. ¿Querías una boda, Alejandro?, dijo Sofía. Pues has tenido un funeral. Adiós. Se dio la vuelta y se metió en el vehículo. ¡Sofía!, gritó Alejandro, golpeando la ventanilla mientras el coche arrancaba. ¡Sofía, por favor, quiero conocerlos! El coche no se detuvo. El convoy se deslizó suavemente por el camino de entrada, levantando polvo, dejando a la familia de la torre de pie entre las ruinas de su día perfecto. Las consecuencias fueron nucleares. Para el lunes por la mañana, las fotos de los trillizos estaban en la portada de todas las revistas del corazón del país.
Los trilizos secretos de los de la Torre arruinan la boda, titulaba una famosa revista. La venganza de la exmujer, gritaba un portal de noticias online. El teléfono de Sofía no paraba de sonar, pero tenía un equipo para eso. Estaba sentada en su oficina en Madrid, mirando las proyecciones digitales de sus ganancias del tercer trimestre. Estaba tranquila. Beatriz de la Torre, sin embargo, estaba en guerra. Humillada y expuesta, Beatriz hizo lo único que sabía hacer: atacar. El miércoles, Sofía recibió una notificación judicial. Demanda de custodia urgente. De la Torre contra Navarro. Beatriz y Alejandro pedían la custodia total, alegando alienación parental, fraude y daño emocional. Afirmaban que Sofía no era apta porque había ocultado maliciosamente la existencia de los niños. Era un caso débil, y lo sabían. Pero la estrategia de Beatriz siempre había sido desangrar al oponente. Contrató a los tiburones más agresivos de Madrid, el bufete de Espinosa, asociados. Sofía leyó los papeles en su escritorio, bebiendo un batido verde. «Quieren una guerra», murmuró Sofía. «Han programado una declaración para el viernes», dijo Carla, mirando el calendario. «Te quieren en Madrid. Están intentando trastocar tu negocio. Reserva el jet privado», dijo Sofía. «Y llama a mi abogado. Dile que traiga el archivo rojo». Viernes, la declaración. La sala de conferencias de Espinosa, asociados en el Paseo de la Castellana, estaba revestida de caoba y olía a intimidación. Beatriz se sentó a la cabecera de la mesa, con aire de suficiencia. Alejandro se sentó a su lado, con aspecto cansado y sin afeitar. Llevaba días sin dormir. Sofía entró con un traje de chaqueta blanco que costaba más que el coche del abogado. Se sentó frente a ellos. «Señora Navarro», comenzó el abogado de Beatriz, un hombre llamado señor. Espinosa, con una sonrisa de víbora. «Admite que ocultó a sabiendas la existencia de 3 hijos a su padre biológico. Admito que protegía a mis hijos de una familia con un historial documentado de abuso emocional», dijo Sofía con calma, mirando fijamente a Beatriz. «Protesto», dijo Espinosa. «Especulación». «No es especulación», dijo Sofía, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Es de dominio público. El divorcio de Beatriz de su primer marido, las órdenes de alejamiento, los testimonios de 3 niñeras anteriores que detallan abuso verbal». Beatriz se puso rígida. «Eso es irrelevante». «¿Lo es?», preguntó Sofía. «Estamos discutiendo el interés superior de los menores, ¿no? Un juez podría considerar muy relevante que la abuela que solicita la custodia tenga un historial de encerrar a los niños en desvanes como castigo». Alejandro se volvió hacia su madre. «¿Hiciste qué?». «Miente», chilló Beatriz. «Tengo la declaración jurada», Alejandro, dijo Sofía en voz baja. «De tu antigua niñera, la señora Herminia. ¿La recuerdas? La que tanto querías. La que Beatriz despidió porque te abrazaba demasiado». Alejandro se puso pálido. Recordaba a la señora Herminia. Recordaba haber llorado cuando se fue. «Esto es una campaña de difamación», interrumpió el señor Espinosa, tratando de recuperar el control. «Señora Navarro, el hecho es que los de la Torre son una dinastía establecida. Pueden proporcionar oportunidades, educación, contactos, una herencia que usted simplemente no puede. Usted dirige una agencia de marketing. Los de la Torre construyeron los ferrocarriles de este país». Sofía se rió. «Los de la Torre vendieron los ferrocarriles en 1995, y según me dice mi equipo de análisis forense financiero, el dinero se está acabando». La sala quedó en silencio sepulcral. Los ojos de Beatriz se salían de las órbitas. «¿Cómo te atreves?» «¿Me equivoco?», preguntó Sofía, inclinándose hacia adelante. «He investigado un poco. Querías una guerra, Beatriz, así que hice mi trabajo de reconocimiento. La finca de Sotogrande está hipotecada hasta las cejas. Sacasteis una segunda hipoteca para pagar la boda. La boda que no se celebró, por cierto. Vuestras inversiones en petróleo se hundieron. Tenéis poca liquidez. Os estáis ahogando». Sofía se levantó y rodeó la mesa. «No me demandaste porque quieras a esos niños. Me demandaste porque necesitas un heredero. Necesitas acceso a mi dinero. O al menos al fondo fiduciario al que los niños tendrían derecho del patrimonio del abuelo de Alejandro si están bajo tu custodia». Alejandro miró a su madre con horror. «Madre, ¿es eso cierto? ¿Es por eso que querías la demanda de custodia?». Beatriz se negó a mirarlo. Miraba al frente, con las manos temblando. «Tengo una oferta», dijo Sofía, de pie detrás de la silla de Alejandro. «No queremos tu dinero», escupió Beatriz. «Oh, no es para ti», dijo Sofía. Puso la mano en el hombro de Alejandro. «Alejandro, estoy dispuesta a permitirte ver a los niños». La cabeza de Alejandro se levantó de golpe. «¿De verdad?». «Bajo mis condiciones», dijo Sofía con severidad. «Sin abogados, sin Beatriz. Vienes a Madrid. Te alojas en un hotel. Los visitas en el parque o en mi casa bajo mi supervisión.
Llegas a conocerlos como su padre, no como el heredero de un imperio en ruinas. Me gustaría, eso susurró Alejandro. ¿Y tú? Dijo Sofía, señalando a Beatriz con un dedo de manicura perfecta. Retiras esta demanda inmediatamente y sin posibilidad de volver a presentarla. Firmarás un acuerdo de confidencialidad prometiendo no volver a hablar de mis hijos con la prensa. Si lo incumples, entregaré el archivo rojo a El País. ¿Qué hay en el archivo rojo?, desafió Beatriz. Fotos, dijo Sofía enigmáticamente. Extractos bancarios. Y una conversación grabada entre tú y el senador Campos sobre cierto soborno. Beatriz se puso del color de la ceniza. El soborno que le había ofrecido al senador para asegurar que el matrimonio se llevara a cabo. Si eso salía a la luz, no era solo un escándalo, era la cárcel. Firma los papeles, madre, dijo Alejandro en voz baja. Se puso de pie. Fírmalos. Alejandro, estás tirando por la borda tu legado, lloró Beatriz. Mi legado está en Madrid, dijo Alejandro. Mi legado son 3 niños pequeños que ni siquiera conozco. Alejandro miró a Sofía. Firmaré. Retiraré la demanda. Solo quiero verlos. Sofía asintió. Entonces, tenemos un trato. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. ¡Ah! Y Beatriz. La anciana levantó la vista, rota y derrotada. ¿Compré la deuda hipotecaria de tu finca esta mañana? Sofía sonrió. Técnicamente, ahora vives en mi casa. No te preocupes, no te desalojaré, todavía. Solo mantén el césped cortado. Sofía salió, dejando la puerta abierta. El sonido de sus tacones resonando por el pasillo fue el sonido de una victoria total y absoluta. Pero mientras la guerra legal había terminado, la guerra emocional apenas comenzaba. Alejandro iba a venir a Madrid, y Sofía sabía que presentarle un padre a 3 niños que nunca lo habían conocido sería más difícil que cualquier batalla en una sala de juntas que hubiera librado. 2 semanas después, la lluvia en Madrid era un tamborileo suave y rítmico contra los ventanales del ático de Sofía. Era un marcado contraste con la perfección soleada y cuidada de Sotogrande. Pero para Sofía, sonaba a hogar. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, observando cómo la luz indicadora del ascensor subía. Planta 31. ¿Ya está aquí?, preguntó Leo. Estaba sentado en la alfombra, alineando sus coches de juguete en perfecto orden cromático, un hábito que definitivamente había heredado de su abuelo, aunque Sofía nunca lo diría en voz alta. Sí, Leo, ya casi está aquí, dijo Sofía, su voz firme, aunque su corazón latía con un ritmo lento y pesado. Había pasado los últimos 2 días preparando a los niños. No les había dicho, papá viene a vivir con nosotros. Había dicho, Alejandro viene de visita, es vuestro padre y quiere jugar. Mantuvo las expectativas bajas. Si Alejandro fallaba, o si era torpe y frío como su madre, no quería que se les rompiera el corazón. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. Alejandro de la Torre salió. Parecía diferente. El esmoquín había desaparecido, reemplazado por un jersey oscuro y vaqueros que parecían nuevos, como si le hubiera pedido a un personal shopper que le comprara ropa de padre casual para hoy. Sostenía 3 bolsas de regalo idénticas. Le temblaban las manos. Miró a Sofía, y luego pasó junto a ella hacia el salón, donde 3 pares de ojos azules le miraban con una intensidad imperturbable. «Hola», dijo Alejandro, con la voz ligeramente quebrada. «Hola», Alejandro, dijo Sofía, cruzando los brazos. No le ofreció un abrazo. No le ofreció una bebida. Era la guardiana. Zapatos fuera en la entrada. No usamos zapatos dentro. Claro. Por supuesto. Alejandro se tropezó con sus caros mocasines, casi cayéndose. Los colocó ordenadamente en el zapatero, y luego entró en el salón, sintiéndose como un intruso en un santuario. Se detuvo a 1,5 metros de los niños. Los trillizos se pusieron de pie. Llevaban camisetas de dinosaurios a juego. Marco, el líder, dio un paso adelante. Ladeó la cabeza, estudiando el rostro de Alejandro. «Tú eres el hombre de la hierba», declaró Marco. «El que corrió». Alejandro se encogió. «Sí, ese era yo. Soy Alejandro». «Mami dice que eres nuestro papá», dijo Samuel, asomándose por detrás de Leo. «Como en los cuentos». «Lo soy», susurró Alejandro. Se arrodilló para estar a su altura. Fue un gesto humilde, uno por el que Beatriz le habría regañado. «Los de la Torre no se arrodillan», habría dicho. Pero Beatriz no estaba aquí. «No sabía que estabais aquí», dijo Alejandro, su voz espesa por la emoción. «Si lo hubiera sabido, habría venido antes. Os he traído esto». Empujó las bolsas de regalo hacia adelante. Los niños miraron a Sofía. Ella asintió, dándoles permiso. Rompieron las bolsas. Dentro había maquetas de trenes de colección. Caros,
delicados, no realmente para niños de 4 años. ¡Trenes!, gritó Leo, agarrando la locomotora. Inmediatamente intentó hacerla rodar por la alfombra, y una pequeña pieza decorativa se rompió. El instinto de Alejandro fue encogerse. Se había criado en un museo donde estaba prohibido tocar, pero captó la mirada de advertencia de Sofía. No pasa nada, dijo Alejandro rápidamente. Está hecho para romperse, para que podamos arreglarlo. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Leo, ofreciéndole la pieza rota. Alejandro miró el diminuto trozo de plástico. Nunca había arreglado un juguete en su vida. Tenía gente para eso. Pero miró el rostro esperanzado de su hijo, un espejo del suyo. Puedo intentarlo, dijo Alejandro. ¿Tenéis pegamento? ¡Yo tengo pegamento!, gritó Marco, corriendo al cajón de las manualidades. Durante la siguiente hora, Sofía observó una escena surrealista. El heredero de la dinastía de la Torre, un hombre preparado para dirigir corporaciones y seducir a senadores, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, cubierto de pegamento con purpurina, tratando de reparar un tren de juguete mientras 3 niños hiperactivos se le subían encima. Era torpe. Realmente no sabía cómo hablarles. Usaba palabras complicadas. Se puso rígido cuando Samuel lo abrazó inesperadamente, pero lo estaba intentando. ¿Vives en un castillo?, preguntó Samuel, subiéndose a la espalda de Alejandro. Algo así, gruñó Alejandro. Una casa grande, pero es muy silenciosa. ¿Por qué es silenciosa? Porque no hay niños pequeños allí, dijo Alejandro. Levantó la vista hacia Sofía. Tenía los ojos enrojecidos. Es demasiado silenciosa. Sofía sintió una grieta en su armadura, solo una fisura capilar. Se acercó y se sentó en el sofá cerca de ellos. Hora de comer, anunció. ¿Quién quiere sándwiches de jamón y queso a la plancha? Yo, corearon los niños. Yo también, dijo Alejandro en voz baja. Comieron en la isla de la cocina. Alejandro observaba a los niños comer, aparentemente fascinado por la forma en que sostenían sus sándwiches, cómo se reían, cómo discutían sobre quién se quedaba con el vaso azul. Tienen tu nariz, le dijo Alejandro a Sofía. Y tu risa. Tienen tu terquedad, replicó Sofía. Y tus ojos. Alejandro dejó su sándwich. Sofía, yo. Sé que no puedo deshacer los últimos 4 años. Sé que mi madre es difícil. Difícil es una forma educada de decir, sociópata, señaló Sofía. Ahora está sola, reveló Alejandro. Después de la boda, después de que Valeria se fuera, la casa está vacía. El personal apenas le habla. Se sienta en la biblioteca y mira a la pared. Está aterrorizada de que vayas a ejecutar la hipoteca de la finca. Podría hacerlo, dijo Sofía casualmente. Si se pasa de la raya. Alejandro asintió. No lo hará. Le dije que si contacta contigo o intenta demandar de nuevo, la corto por completo. Se acabó, Sofía. Se acabó ser su marioneta. Miró a los niños, que ahora intentaban hacer equilibrio con cucharas en sus narices. Me perdí todo, susurró Alejandro. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. Me lo perdí todo porque fui demasiado débil para enfrentarme a ella. Estás aquí ahora, dijo Sofía. No era un perdón. Todavía no. Pero era un reconocimiento. No les prometas un para siempre, Alejandro. Solo promételes el próximo sábado. Lo prometo, dijo Alejandro. Estaré aquí todos los sábados. Cogeré un avión. No me importa. Me mudaré aquí, si es necesario. Empecemos por los sábados, dijo Sofía. A medida que avanzaba la tarde, la energía de los niños se agotó. Era la hora de la siesta. Uno por uno, se frotaron los ojos y se volvieron pegajosos. Sofía cogió a Samuel. Alejandro dudó. Y luego cogió torpemente a Leo. Leo apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro al instante, con el pulgar en la boca. Alejandro se quedó helado. Miró el pequeño y cálido peso contra su pecho. Una lágrima se le escapó y trazó un surco a través de la purpurina de su mejilla. Abrazó a Leo con más fuerza, oliendo el aroma a champú de bebé y leche. Era la primera vez en su vida que sostenía algo que lo amaba incondicionalmente, sin importarle su cuenta bancaria o su apellido. Llevaron a los niños a su habitación y los arroparon. Alejandro se quedó en el umbral, viéndolos dormir. Gracias, le susurró a Sofía. Por no apartarlos de mí. Tenías todo el derecho a hacerlo. No lo hice por ti, le recordó Sofía. Lo hice por ellos. Todo niño necesita saber de dónde viene, incluso si elige ir a otro lugar. Volvieron al ascensor. Alejandro se puso los zapatos. Parecía agotado, cubierto de pegamento, con el pelo revuelto. Se veía mejor que nunca en un esmoquín. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó Alejandro, la ansiedad volviendo a su voz. Sofía lo miró. Vio al hombre del que una vez se había enamorado,
enterrado bajo años de trauma y expectativas, finalmente tratando de salir a la superficie. A la misma hora dijo Sofía. ¿Y Alejandro? La próxima vez trae Legos. Odian los trenes. Alejandro se rió. Una risa real y genuina. Anotado. Las puertas del ascensor se cerraron y Sofía se quedó sola en el silencio de su ático. Caminó hacia la ventana y contempló el horizonte gris de Madrid. Pensó en Beatriz, sola en su fría y vacía mansión al otro lado del país, aferrada a un talonario que aquí no tenía ningún poder. Pensó en Valeria, que se había librado de una buena, y pensó en sí misma. Hacía 4 años, había sido una víctima. Había sido una fugitiva. Hoy era la CEO, la madre y la vencedora. No solo había sobrevivido a la familia de la Torre, los había superado. Había criado a los herederos al trono, pero los había criado para ser reyes de su propia creación. Sofía sonrió. Tomó un sorbo de su café ya frío y fue a revisar sus correos electrónicos. El imperio no se iba a dirigir solo. La historia de Sofía Navarro y los trillizos de la Torre no terminó con una boda o una demanda. Terminó con una victoria silenciosa. Durante el año siguiente, la dinámica cambió permanentemente. Alejandro se convirtió en una presencia habitual en Madrid, aprendiendo lentamente a ser un padre en lugar de un financiero. Finalmente se mudó allí de forma permanente, dejando atrás los pasillos tóxicos de la finca de los de la Torre. Beatriz permaneció en Sotogrande, una reina en un castillo en ruinas, viviendo de la asignación que le proporcionaba su hijo y de la misericordia que le concedía su exnuera. Nunca conoció a los niños, Sofía nunca lo permitió, y Alejandro nunca lo pidió. Los niños crecieron sabiendo que eran amados, no por su apellido, sino por quienes eran. Tenían los ojos de su padre, pero tenían el fuego de su madre. Y Sofía, ella continuó ascendiendo, demostró que la mejor venganza no es gritar ni pelear. La mejor venganza es vivir con tanto éxito, con tanto brillo y con tanta felicidad que las personas que intentaron destruirte se convierten en nada más que una nota a pie de página en tu biografía. No necesitaba la fortuna de los de la Torre, había construido la suya propia, y al final, ese fue el movimiento de poder definitivo. Vaya, menudo final más satisfactorio. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Sofía es la jefa definitiva por cómo manejó a Beatriz. Esto solo demuestra que nunca debes subestimar a alguien solo porque esté pasando por un mal momento. Si te ha gustado esta historia de venganza, redención y trillizos secretos, por favor dale con fuerza a ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Sofía? ¿Le habrías dejado a Alejandro ver a los niños? ¿O los habrías mantenido en secreto para siempre? Dímelo en los comentarios de abajo. Los leo todos. Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte la próxima historia jugosa. No te la querrás perder. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.